Este podcast tiene el propósito de hablar a profundidad sobre lo que es el reportaje interpretativo en el periodismo, que constituye la investigación de un tema de interés social, siendo una de las variantes del denominado nuevo periodismo. Utilizando el reportaje audiovisual, los medios encontraron una nueva manera más didáctica y de mayor impacto para la sociedad de dar esa visión un poco más profunda sobre los hechos que ocurren en la realidad. Se recomienda mucha atención. Hola, mi nombre es Génesis Brito y en tu podcast, El Momento Periodístico, vamos a estar hablando hoy de lo que es el reportaje interpretativo, pero específicamente lo que es un reportaje audiovisual. Voy a estar comparando el concepto definido por Vivaldi y Gutiérrez, pero también utilizaré otros autores y voy a ahondar y profundizar en diferentes conceptos para ampliar el tema. Vamos primero por la definición. Gutiérrez nos dice que el reportaje interpretativo procura develar las razones del porqué y el cómo de los acontecimientos de alto impacto, esto para la comunidad, tanto en el presente como en un futuro a corto o largo plazo. Se sustenta en los antecedentes y posibilitan la contextualización de las circunstancias, por lo cuales el tema tiene relevancia en la opinión pública. Es sumamente importante darle pues todo tipo de contexto al evento o el suceso que esté ocurriendo y que las personas sepan, estén informadas y puedan sacar sus propias conclusiones. Ahora Vivaldi tiene un punto de vista un poco diferente. ¿Qué dice él? Primero, le dice que se llama el gran reportaje o también que se le puede llamar el reportaje a profundidad. Y este depende de la grandeza o justamente la profundidad del escritor, ya que el secreto está en el periodista. El reportaje es el género que combina la información con la descripción y un estilo literario. Esto debe abrirse con un párrafo muy atractivo para llamar la atención de los lectores. Digamos que Vivaldi le da mucha más importancia a llamar la atención de las audiencias y que éstas se queden leyendo o viendo la información y de esta manera ir mucho más allá de lo que ven la primera vez. Ahora, como dije, vamos a hablar específicamente de los reportajes audiovisuales, que este consiste en la narración de un hecho actual, con una extensión mayor a la de la noticia, pues la noticia es breve y tiene el propósito de informar, mientras que en el reportaje se necesitan los antecedentes, causas, circunstancias y también las repercusiones del evento acontecido. En el reportaje, el periodista tiene una mayor libertad de expresión, pues no está limitado por la necesidad de informar. Se pueden usar algunas estructuras sintácticas que son poco frecuentes en las noticias o elaborar descripciones más creativas y llamativas. También se pueden utilizar distintas estructuras y recursos literarios. Por ejemplo, hacerlo un poco más narrativo para que la gente tenga su atención fija en lo que está leyendo o en lo que está viendo. Eso sí, siempre teniendo en cuenta la realidad y sin caer en la exageración. Un reportaje interpretativo audiovisual va mucho más allá de simplemente presentar los hechos. Busca explicar, analizar y contextualizar alguna noticia o evento actual que esté pasando en el momento y que sea del interés del público. Para esto utiliza imágenes, sonido y narración para crear una experiencia mucho más inmersiva y comprensible. Como un antecedente, el periodista y docente Juan Garburevich menciona y destaca el rol de la revista Time en la búsqueda de nuevas formas de expresión periodística, pues esta incluye el reportaje audiovisual en sus filas. Se trataba de una revista de escritorio con redactores de alto nivel que tomaban las noticias de los diarios y buscaban de esta manera su historia para especular lo que podría ocasionar en un futuro próximo. A esto se le denominó la fórmula Time y llegó a Latinoamérica a partir del año 1940. Añade que el periodismo norteamericano se acentuó con la revista Life y luego en Latinoamérica con Life en español, dando una mayor importancia a las ilustraciones fotográficas.
En Europa el periodismo se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial con la aparición de la revista Paris Match. No sé si se dan cuenta de la importancia de las revistas en lo que viene siendo el reportaje interpretativo audiovisual, principalmente con el uso de las fotografías. Entre las características principales podemos encontrar que está dirigido a la mente del receptor y a su capacidad cognitiva y reflexiva. También su meta es convencer, no impresionar. Es lo más importante, por eso no podemos caer en la exageración. Sus recursos son el análisis, la comparación y el razonamiento lógico. Busca demostrar la investigación complementando estos dos elementos. Y por último, predomina el por qué y el para qué como elementos esenciales. No se queda con los hechos nada más, sino que busca, realizando una exhaustiva investigación, por qué, cómo y cuándo ocurrieron los eventos o los hechos. Esto se basa en un paradigma. Y voy a explicar, o por lo menos voy a nombrar brevemente, cuáles son sus tres partes, que vendría siendo la línea de información, la línea de interés y la estructura de presentación. Pasando de esto, les puedo mencionar que se necesita un tema o intención comunicativa. Y esto está dividido en 5 partes importantes. Primero, el suceso noticioso. Luego, los participantes y testigos que van a ser fuentes esenciales al momento de corroborar lo sucedido. El tiempo, el lugar, las causas y circunstancias también. Esto es sumamente importante para dar veracidad de los hechos. Al realizar un reportaje interpretativo audiovisual debemos tener en cuenta quién es nuestro público, quiénes van a ver lo que estamos realizando. Esto pensando en el NSE, que es el nivel socioeconómico, la norma desarrollada por la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión, basada en el desarrollo de un modelo estadístico que permite clasificar los hogares de una manera objetiva y cuantificable de acuerdo con la localidad, sexo, la edad y entre otros factores. ¿Cuánto sabe el público del tema? Eso también es bastante importante porque si bien no podemos considerar que todos sepan de lo que estamos hablando, tampoco todos son ignorantes. Algunos pueden tener conocimiento del tema, pero siempre debemos dar una contextualización o al menos una información breve para que las personas estén a un mismo nivel de información. Por último, pero no menos importante, ¿qué se espera del público después de recibir el mensaje? Es muy importante saber o al menos especular cuál va a ser la reacción del público ante el tema. Si es un tema polémico, si es un tema de reflexión, pues debemos más o menos saber qué podemos esperar y qué puede causar nuestras palabras. Y rápidamente les voy a decir cuáles son los tipos de reportaje audiovisual. Primero podemos hablar de los documentales, que exploran temas de interés social o histórico y científico en profundidad. Estos son bastante extensos y suelen ser bastante interesantes, llaman la atención de la mayoría de los espectadores, aunque algunos no son fanáticos de este, digámosle, género. Los reportajes de investigación se parecen un poco, pero estos investigan hechos o situaciones específicas, a menudo con un enfoque crítico. Por último, tenemos los reportajes de opinión, que estos presentan la perspectiva de un experto o periodista sobre un tema de actualidad. Al realizar la investigación periodística para un reportaje, debemos recopilar información documental de fuentes impresas, digitales, en video o en audio, para delimitar cuantitativamente la información. Es importante buscar la asesoría de expertos o profesionales en el tema y también realizar entrevistas con personas relacionadas al mismo, desarrollando una investigación de campo. Otros aspectos a tomar en cuenta es que la audiencia descubre el tema junto al personaje. Pero se preguntarán, ¿cuál personaje? Pues debemos crear una imagen para que las audiencias se identifiquen con nosotros o al menos generen un gran interés sobre lo que estamos hablando. Esto genera un vínculo que facilita la concentración en el texto y en las imágenes del reportaje. Este mencionado personaje debe experimentar un conflicto o debe tener una meta a cumplir.
El personaje puede ser un reportero, un conductor, una voz o un personaje creado. Su propósito es crear empatía entre el público y el mensaje, sirviendo como un referente para la audiencia. El desarrollo del personaje, como las características físicas o conductuales, dependen del tema. Si la temática es seria, el personaje también debe ser serio. Todo tema desarrollado en la línea de interés y en la línea de información debe llegar a una conclusión. El conflicto debe ser resuelto. Ahora, los reportajes audiovisuales cuentan con una estructura. Es importante saber que todo comienza con, valga la redundancia, una entrada, pero una entrada llamativa e interesante. Puede ser noticiosa, sintética o de panorama, que ofrece un resumen del asunto, una visión panorámica del tema que se va a tratar. También puede ser descriptiva, que pinta o explica el escenario donde se desarrolla el reportaje y describe la atmósfera o el ambiente en torno al objeto del reportaje. También puede ser histórica narrativa, que empieza narrando los sucesos en una secuencia temporal. Puede ser contrastada, que presenta elementos de comparación o contraste, justamente. Y por último, puede ser de juicio, que hace consideraciones críticas o presenta claramente el juicio de valor u opiniones del reportero que esté tratando el tema. Después llegamos al desarrollo, donde se debe tomar un tema. Cuando se cuenta con aspectos bien definidos y una diversidad de ángulos de interés, resulta conveniente agrupar por temas todos los datos recogidos. Cada tema tendrá una especie de capítulo a tratar. Para esto se necesita también fuentes de información. En reportajes complejos y amplios se puede recurrir a capitular de acuerdo con las fuentes con las que acudió el periodista. Y por último tenemos los elementos de investigación. El reportaje estructurado cuenta con un sistema que se ordena por personas, lugares y documentos. El orden se establece según lo que convenga al interés del periodista, determinado por una jerarquización de elementos informativos y de estilo. Finalmente llegamos al remate, que este es el cierre de nuestro reportaje. Puede ser de retorno, donde se finaliza con el mismo elemento que se utilizó en la entrada. También puede ser de sugerencia o llamamiento. Aquí se le aconseja o sugiere a los lectores asumir una posición ante lo expuesto o expresar su opinión. Y por último, uno rotundo, donde se concluye con una o más frases, las menos posibles en realidad, que de manera sintética o rotunda reflejen el sentido de todo el reportaje. Ahora debemos hablar sobre las personas involucradas en el reportaje, que son vitales a la hora de realizarlo. Pues, independientemente de donde sea, si es la radio, televisión o los medios digitales, se debe tener un buen equipo en el medio, quienes serían la producción, la dirección, la jefatura de información, un departamento de guión y reporteros. Si bien una persona puede ejercer varios puestos, es muy importante que sea un equipo que esté capacitado y sean profesionales a la hora de hacer el reportaje. Ahora, ¿cuáles son los pasos para realizar un reportaje? Sencillo. Primero debemos elegir el tema, que nace a partir de una idea o hipótesis. Siempre tiene que haber un origen al momento de trabajar sobre determinado asunto. 2. Debemos trazar objetivos y enfoques en el trabajo. Saber qué lineamientos y hacia dónde va el reportaje. 3. Tenemos que programar y desarrollar la investigación, incluyendo todo tipo de fuentes hemerográficas, bibliográficas, documentales, personales, entre otras. Debemos saber qué cosas se van a incluir y si no, ir descartando o desglosando los temas. 4. Debemos procesar, analizar y jerarquizar la información. Los datos básicos y de actualidad, los testimonios y ambientes sobre personas, conceptos o interpretaciones son los aspectos a tomar en cuenta para esto. 5. Debemos estructurar el contenido y escribir el reportaje interpretativo. Es el momento de desarrollarlo. Y por último, el sexto paso es publicar el reportaje interpretativo. Lo más importante en todo esto es destacar el tema general,
Esto mediante el suceso, los participantes y testigos involucrados, también el tiempo y el lugar. Por último, las causas y circunstancias. Después se debe tomar en cuenta el propósito por el cual se informa de la situación. Se habla también de persuasión, de crear conciencia, motivar una acción o entretener al público. Y bueno, un esquema conceptual del reportaje, según Gutiérrez, es que hay que formular hipótesis o conceptos para comenzar el reportaje interpretativo. Planteando antecedentes se estructura el cuerpo y estableciendo conclusiones, todo en base a fuentes informativas. Resumiendo un poco el tema y para llegar a una conclusión, podemos decir que el reportaje interpretativo audiovisual es una pieza de información que va más allá de simplemente presentar los hechos. Busca profundizar en el tema, analizarlo y ofrecer una visión mucho más completa al espectador. Esto haciendo uso de múltiples perspectivas que incluye el punto de vista del tema de más personas, lo que enriquece y fomenta la comprensión y el pensamiento crítico. También utiliza una estructura narrativa que es bastante importante y sigue una estructura clara, con un principio, un desarrollo y un desenlace para guiar al espectador en la historia. Cuenta con una investigación exhaustiva. Requiere de una ardua investigación sobre el tema para garantizar precisión y objetividad de la información. También cuenta con un guión sólido. Un buen guión está estructurado y es esencial para organizar la información y garantizar una narrativa coherente. Por último, tiene una edición cuidadosa. La edición juega un papel fundamental en la construcción del ritmo y de la atmósfera del reportaje. En fin, ese fue el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado el tema y que también pronto se animen a realizar sus propios reportajes interpretativos audiovisuales. Es una experiencia entretenida y llena de conocimiento. Nos vemos en la próxima. Me despido. Hasta luego.